Hola, hola gente, bienvenidos una vez más a su canal Tiene Buena Mano el Pelado. Estamos en la final de la Champions y vamos a empaparnos un poquito con este ambiente futbolístico. Para eso vamos a preparar un plato de las regiones de donde son los equipos finalistas, el Manchester City y el Inter. Así que vamos a ver quién va a hacer los golazos. Suscríbanse al canal, vamos a cocinar. Y partimos con el equipo local, el Manchester City. Un plato muy característico de la zona de Manchester es el pie de carne. Estuve viendo algunas recetas, unos videos, así que vamos a hacernos un pie de carne. Aquí tenemos carnecita picada, cubitos grandes. Necesitamos una carne que sea blanda y magra. En este caso, aquí tengo asiento. ¿Ya? Vamos a echarle un poco de sal, pimienta. Saben que me gusta la pimienta, me encanta. Una gotita de aceite vegetal, solo vegetal, y vamos a revolver un poco. En la cajita del video les voy a dejar toda la cantidad de ingredientes que vamos a usar y todo para que hacerla más cortita. Ya vamos a hacerla revolver, pum pum pa, para no demorarnos tanto. Aquí tengo harina. ¿Qué vamos a hacer con esta harina? Vamos a ir agregándola de a poco a nuestra carne hasta que quede bien blanquita, como si estuviera en la nieve. ¿Ven cómo quedó nuestra carnecita bien llena de harina? Está blanquita, bien enharinada. Y ahora el siguiente paso es irnos a la ollita calientita. Miren, acá tengo una olla profunda, el aceite está caliente. ¿Y qué voy a hacer? Voy a empezar a agregar nuestra carne acá. ¿Ya? Ojo que va a sonar. École. Ahí está. Ya. Y aquí vamos a empezar a dorar nuestra carne. Y que quede una costrita cafecita que se va a empezar a quemar junto con la harina, ¿ya? Esto le va a dar que los jugos se van a quedar en el interior de la carne y va a quedar también, va a ser nuestro agente espesante, porque vamos a agregarle un caldo, vamos a agregarle vino, vamos a agregarle más sabor y la harina va a hacer que todo esto después nos quede apretadito. ¿Ya? Voy a dorar un poquito y ahí vamos a ir avanzando la receta. Gente, nuestra carnecita ya se doró y toda esa harina que quedaba quedó crocante y alguna quedó pegada en el fondo. No se asusten que todo eso que está pegado en el fondo lo vamos a despegar con una cebollita picada con ajo, de chasquito y cebollita picada. ¿Ya? El mismo líquido de la cebolla nos va a ayudar a que se nos despegue todo lo que tenemos pegado en el fondo. Va a desglasar nuestro fondo, ¿ya? Y eso va a soltar más sabor que después va a quedar impregnado en nuestra carne. O sea, que es una preparación tremendamente sabrosa. Más encima le vamos a agregar un par de cosas más que la van a dejar de película. Con nuestra cebollita bien dorada, ahora agregamos lo siguiente. Una copita de vino tinto. Ya, este es para mí y lo que queda es para el caldo. No se preocupen que el alcohol se va a evaporar con el calor de nuestro... Esto es como una carne guisada, ¿ya? ¿Viste? Y con esta humedad vamos a seguir soltando toda esa cochita que está en el fondo. Ay, el olorcito que sale. Aquí tenemos salsa inglesa. También le vamos a agregar unas buenas gotitas de salsa inglesa. Después de esto vamos a agregar ABB 300 ml de caldo, de un caldo oscuro, un caldo de carne. Listo. Y con esto ya se nos va a terminar de despegar el fondo y la harina que tenía la carne y el fondo le va a dar cremosidad a nuestra preparación. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a poner a fuego bajo, vamos a tapar y nos vamos a esperar unos minutos para agregarle el último ingrediente. Nuestra carnecita lleva alrededor de 15 minutos, como les decía, es una carne que ya es blandita la primera cocción, así que no va a necesitar tanto tiempo aquí en el caldo. Ya miren, se redujo bastante, por eso les decía cubos grandes, porque se achica, siempre la carne se achica cuando se calienta. Ya, miren, llevamos 15 minutitos les decía, ahora agregamos papita. Como están picadas más o menos pequeñas, las vamos a integrar acá y le vamos a dar unos 10 minutos más de cocción. Una vez que estén listas, las queremos al dente, ¿ya? Una vez que estén listas, las sacamos y tenemos que enfriar nuestra preparación para continuar con nuestro pie. Pasaron ya los 11-12 minutitos que vamos a mojar nuestras papas y
Miren, ahí el cuchillo pasa, pero ofrece resistencia. Estamos al dente. Y la carne, oye, la carne miren cómo quedó. Está blandísima. Cacha, ni siquiera con tanta fuerza. ¿Ya? Así que ahora vamos a retirar del fuego y continuamos con la receta, pues. Bueno, entonces como nuestro caldito acá está ya listo, miren lo que vamos a hacer. Lo vamos a traspasar a un bolo porque tenemos que enfriarlo. Esto se trabaja frío, ¿ya? Entonces, ven, la harina que estaba pegada quedó todo acá, dándonos espesor. ¿Ven? Eso es lo bello de esto. Como les digo, el relleno se trabaja frío, así que este obviamente no lo vamos a ocupar ahora. En la magia de la televisión hice uno ayer que ya está reposado, está frío y listo para meterlo en nuestra tarta. Es como una tarta, claro, como una pascualina, una cosa así. Así que ahora vamos a empezar a ver el tema de la amasado. Y aquí tenemos una masita de hojaldre que yo en realidad la fui a comprar al súper. Esta la podemos hacer también, es muy fácil, o sea, es más o menos trabajosa, pero se puede hacer. Un día podemos hacer un video de eso también. Pero esta cuestión me pareció novedosa, la quería probar. Y miren, el mesón está completamente limpio. Y esta cuestión le sacamos este como plástico que tiene acá. Y ahí va, mira, cacha. Entonces ahora vamos a marcar lo que sería como para la base. Necesitamos más o menos algo un poco más ancho. Eso. Ahí. Y lo que sería para la tapa. ¿Viste? Esto lo sacamos, después a lo mejor hago una empanadita con esta sobra y listo, miren. Ay, se me queda pegado. Ya. Ahora tenemos acá nuestra bandejita. Vamos a echarle un poquito de aceite a la base para que no se nos pegue nuestra masa cuando la saquemos de aquí. Ya, no la cagáis. Todos ahí se pone. Ya. Miren. Ahí está. Ya. Que quede bien con un poquito de masa hacia afuera. Ya, ahí. Y ahora el relleno que tenía frío lo vamos a agregar acá. ¿Viste? Eso. Y ese es el relleno de nuestro pie. Voy a poner a precalentar nuestro horno. Y listo. Con eso terminamos con el Manchester City y nos tiramos con el Milan. Ya vamos a terminar acá. Le ponemos la tapita y vamos a hacer unos dobles así medio raro. Ya, total es para uno, estamos probando. Cacha, mira ahí, que queden bien apretaditos. Ahí. Esa papa se me está arrancando. Ahí. Ahí. Vamos a prender esto. A todo chancho. Pim, pim y pim. Tengo mi horno bien caliente a 200 grados y ahora vamos a ponerle brillo al asunto. Esto es un huevo batido, simplemente eso. Listo, para que brille como el sol. Ya, y ahora se nos va al horno, pero ojo con lo siguiente. Lo voy a meter al horno. Ya. Y le voy a dar el calor solamente. Estaba por arriba y por abajo. Ahora lo voy a dejar solo por abajo unos 15 minutos. ¿Por qué? Porque no le di una precocción a la parte de la base de la tartaleta, ya de como nuestra pascualina. Entonces, para que no quede cruda, primero vamos a darle duro por abajo, ya que se nos quede bien cocido, y después por arriba doramos, que es rápido. Y estamos listos con el, ¿cómo se llama? El Manchester City, baby. Ahora nos vamos con la visita, el Inter. Quédense aquí y mientras preparo las cositas. Terminamos con el local, ya le di por el horno por arriba para que se empiece a tostar y nos vamos con la visita. Un risotto a la milanese. ¿Ah?
¿qué cosa lleva principalmente? Azafrán. Oye, cuesta conseguirlo y es más caro que... No les cuento. Aquí tengo 0,1 gramos de azafrán. ¿Qué vamos a hacer? Lo vamos a hidratar con agua caliente. Miren cómo va a empezar a soltar todo su color. ¿Ya? El azafrán es una flor y estos son los pistilos. Y saca olorcito, color y todo eso. Maravilloso. Entonces, mientras nuestro azafrán se queda ahí soltando sabor y color, yo me voy al sartén que tengo por acá ya previamente caliente. Le vamos a agregar un poquito de aceite, una gotita. Listo, ahí. Como está bien caliente, al tiro su mantequilla, que se derrita un poquito. La idea del aceite es que para que pueda aumentar la temperatura de la mantequilla y de esta manera no se nos queme. Ya la derretimos bien y vamos con cebollita y ajo picado. Ojo, la receta original lleva cebolla blanca. Culpa mía, ayer me eché las 2 cebollas blancas que me quedaban y solamente me queda cebolla morada. Puta. Somos humanos, a todos nos pasa. Ya, así que una vez que se dore un poquito nuestra cebolla, agregamos nuestro arroz carnaroli, que es un arroz especial italiano para los risotos, junto con el arborio. Así que vamos a empezar a dorar y en un segundito lo agregamos al arroz. En este punto nuestra cebolla está bien doradita, vamos a agregar un poco de sal. Ojo, solo un poco, porque hay que tener mucho ojo con la sal en el risotto. Acá está nuestro arroz carnaroli, ¡pum! Se nos va para adentro, ¿ya? Y vamos a empezar a revolver hasta que este se va a empezar a poner transparente por los bordes. Y ahí vamos a empezar a agregar el líquido. Entonces, mientras tanto, sin meterle mucha cuchara, más que nada así, para que no se nos rompa tanto el grano. Y lo que les decía, que el risotto hay que tener mucho ojo con la sal, porque lleva queso parmesano, lleva mantequilla, que ya tienen sal. Entonces hay que ir de a poquito agregando de la sal, no hay que volverse loco. Mientras tanto, nuestro arroz empieza, ven que, no sé si lo pesca la cámara, ahí está, empieza a ponerse como transparente en la puntita. Ya, en un minuto más ya está listo para empezar a agregar el líquido. Así que mientras tanto ustedes se pueden suscribir al canal, sí, ponerle like, me gusta, comentar todo eso, darle amor. Y yo sigo haciendo la final de la Champions. Volvemos acá. Y una vez que nuestro arroz ya está todos los granitos transparentes por los bordes, los veo todos bien, comenzamos. Un vasito de vino blanco, idealmente un vino seco. Te fuiste maestro, ¿ya? No se preocupen que el calor del fuego va a eliminar todo el alcohol de nuestro vino. Así que seguimos revolviéndolo de esta manera hasta que bote todo el alcohol. Solamente va a quedar el sabor del vino impregnado en nuestro grano de arroz y en nuestra preparación. ¡Ay, qué bueno! Está buena la final. ¿A quién le van? ¿Al Manchester o al Inter? Yo voy a hablar con la comida. Ahí vamos a ver quién es el ganador. Pedamos que se vaya un poquito el alcohol. Ahí estamos, ya. No le siento el olor al alcohol. Y entonces ahora, en este momento, te fuiste al azafrán para él. Todo, ¿ven? Todos los pistilos que vayan para el risotto, porque la verdad es harto caro como para andarlos dejando en el vasito. Miren cómo tiñó inmediatamente nuestro arroz. Miren, qué belleza, y el olor se lo encargo, gente. El olor está espectacular. ¿Viste? Así que una vez que reduzco un poquito este caldo, ya ven que está como esos burbujitas alrededor. Está a todo chancho esto. Y acá al lado tengo una ollita con un caldo de verduras que está hirviendo. Ya vamos a ir agregando este caldo de verduras a nuestro risotto para ir hidratándolo y que el arroz se vaya cocinando. Siempre con un caldo hirviendo o caliente. ¿Por qué? Porque un caldo frío va a bajar la temperatura de nuestra preparación
y el arroz al final no se va a hacer de buena manera o una manera pareja, ¿ya? Así que mientras tanto, bajando la agüita, les muestro cuando le agregue el primer cucharón de caldo de verdura. Ven, ya chupó todo el último caldo que le echamos con azafrán y ahora vamos con un cucharoncito de caldo. Es difícil dar una medida exacta de cuánta agua necesita porque al final el arroz te va diciendo, ¿cachai? Uy, casi se me da un cucharón a la chucha. Ya. El arroz te va mostrando cuánta agua necesita, ¿cachai? No todos los granos son iguales, ese es el problema. Pero uno con tranquilidad, ahí con calma va revolviendo, con pericia, de repente te sacáis un granito, lo probáis. Le falta un poquito. El risotto se sirve al dente. ¿Qué quiere decir esto? Que tú cuando lo muerdes, en el centro todavía sientes como un crunch, un crocante, porque no está completamente cocido, ¿ya? Eso es muy importante, siempre el risotto al dente. Si se pasa, fuiste bueno, perdimos el azafrán. Uy, no queréis perder el azafrán. Eso sí es verdad. Seguimos avanzando, ¿ya? Y esta cosa yo creo que un par de minutos más, alrededor de 15-16 minutos el tiempo que se demora, ¿ya? Así que me queda poquito. La tartaleta, el pie ya está en el horno. Vamos a salir con los dos platos al mismo tiempo. Y de ahí, vamos a ver quién gana la final, cabrón. Ya. Bueno, el último cucharón de caldo que le echamos ya se evaporó. Y ahora miren, vamos a sacar un arrocito. Está listo. Oh, está exquisito. Ya. Entonces, ahora en este punto apagamos y le agregamos un buen trozo de mantequilla. Ojo, tiene que ser un buen trozo, bien cototo. Esperamos que la mantequilla se derrita un poquito y vamos con nuestro parmigiano rallado. Aquí le vamos a echar un montón nomás. Total, que no se note pobreza. A ver quién hace el golazo, ¿viste? Entonces, mientras se derrite la mantequilla, vamos mezclando nuestro risotto, vamos revolviendo el queso, lo vamos integrando bien y nos va a quedar un arrocito cremoso, maravilloso, pasado a azafrán, no, que va a ser un lujo, un lujo. Y a nuestro pie de carne ya le queda poquito también, así que en cualquier momento montamos los dos. Nuestra pie está listo, nuestro pie de carne se está enfriando un poquito y nuestro risotito, miren, qué belleza. Ándate cabrito, te quedó como para tres, sí. Ay, mira el queso como se ve ahí, weón. Qué maravilla. Va a estar peleada al final, les digo al tiro. Puta, habrá que probar, pues. Vamos a partir con la visita porque el pie de carne todavía está muy caliente y no quiero tomar la boquita, así que golazo, golazo, golazo del Inter, bueno. Bueno, exquisito el risotto. Hágalo con azafrán, bueno, vale la pena completamente, está exquisito. ¿Qué querés que te diga? Vamos a tomar un poquito para... Y tuvimos que ir a ver a la Bendy porque está echando el techo abajo, así que, pero bueno, son cosas que pasan. Todos somos papás. ¿Ah? El pie de carne se nos viene, miren. Miren, oh, qué rica la... Parece que se ve buena la masa de hoja esta comprada. ¿Eh? Vamos a partir ahí un buen trozo. Oh, miren, se ve jugosito, ¿no? Está bueno el tonto, De ahí siempre me quemo. La carne está muy blanda. Entre el vino tinto, el caldo de verdura, el sabor de la carne y la salsa inglesa, bueno, está exquisito. Muy muy bueno. Golazo, 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 weón. Hay que empate, se van a penales, no te aguantan los dos muy buenos. Chiquillos, espero les haya gustado.
suscríbanse al canal, coméntenme si les gustó, de dónde me están viendo, denle dedito, like, toda la cuestión. Espero les haya gustado, me esforcé. Besitos a todos, los quiero mucho.